Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta sesión del Diplomado en Argumentación Jurídica. Hoy vamos a hablar de la argumentación y la democracia, que son términos que van de la mano. Voy a compartir aquí una presentación y sobre todo en términos contemporáneos, lo cual no quiere decir que antes no fuera importante hablar de democracia y de argumentación. Aún en las definiciones, digamos, eh, este, perdón, clásicas de la democracia, vamos a encontrar que los ejercicios argumentativos son importantes. Pensemos, por ejemplo, todos ustedes habrán leído la Apología de Sócrates, ¿no? Si no la han leído, lean. Y si no, al menos en su defecto, ver una película que se encuentra en una plataforma en YouTube, pues, que se llama Sócrates, también con Mussolini. Y ahí hay una cosa interesante, ¿no? Porque en la idea, por lo menos, que tenemos y que nosotros hemos hecho, ¿no?, de la democracia clásica, la participación en el ágora significaba la discusión de los asuntos públicos y la discusión implica democracia. Sócrates, Platón, no eran particularmente, y véanlo por eso, en la película no eran particularmente fans, digamos, de la democracia por los resultados que podía producir, ¿no? Y en parte, ellos pensaban que la argumentación, el convencimiento, no necesariamente era, en términos de lo político, sobre la verdad, sino que podía haber una especie de manipulación. Esa parte nos interesa porque tendríamos que distinguir, y es mucho de lo que se ha hecho a lo largo de este diplomado, entre la argumentación como una manera de presentar la verdad, lo que sea que eso signifique, de irla construyendo, y diferenciar en el ejercicio argumentativo de aquellas premisas, de aquellas cuestiones que no necesariamente son verdaderas en términos lógicos. Déjenme ponerme aquí la pantalla porque de pronto escucho como si hubiera algo que me comentan. Entonces, aquí voy en el chat. ¿Qué tal, Carlos? Gusto saludarme, hace mucho que no lo veía por acá. Entonces decía, ¿no? La cuestión es que tendríamos que diferenciar, en todo caso, de argumentos de aquellos que son o que tienen fundamentos distintos a la razón. Asumiríamos en algún sentido, pero esto vamos a ir explicando. Asumiríamos en algún sentido que la argumentación apunta hacia lo lógicamente consistente, hacia lo racional, y que por lo tanto los argumentos no son sino una forma de construir una verdad general. El problema es que no es así. El problema, y lo vemos comúnmente en las esferas argumentativas, judicial, legislativa, académica, que sobre los términos, que sobre la política pública, que sobre el contenido, alcance, ideal, deseable de una ley, una relación social, hay controversias y hay posiciones distintas en torno a una misma cuestión. A veces eso se resuelve porque se trata de marcos teóricos encontrados, ¿no? Sobre el derecho, hay quienes se pronuncian desde un marco teórico específico con respecto de otro. Todos lo conocen, ¿no? Que si la teoría de los principios, o la parte más positiva, o es naturalista, o sobre el mismo derecho, otras disciplinas que tienen miradas distintas sobre el fenómeno. Pero hasta ahí pues, tendríamos simple y sencillamente posiciones diferentes a partir de marcos teóricos que tienen una cierta racionalidad construida en cuanto a sus premisas. Y lo único que cambia es la perspectiva desde la cual se mira un mismo objeto de estudio. Lo mismo podríamos decir para un contenido normativo, inclusive lo mismo podríamos decir, fíjense, para la democracia. La democracia en términos históricos no es lo mismo que la democracia en términos políticos contemporáneos ni en términos sociológicos. Hoy escuchaba por otras razones una presentación, una persona que se pronunciaba
sobre la democracia desde una visión que yo considero estrecha, y vamos a la diapositiva, desde una perspectiva normativa. Y desde esa perspectiva normativa, mostraba una serie de críticas. Que decía, empíricos sobre todo, ¿no? En el ejercicio argumentativo yo le hubiera preguntado, y ahorita vamos a eso, ¿no? ¿Qué es argumentar en la democracia? Y lo cual no quiere decir llegar a un resultado absoluto, cierto, verdadero y universal, pero sí aportar razones, y ahorita, entonces yo le hubiera dicho, bueno, y eso que dices de manera tan terminante, tan tajante, tan absoluta, ¿en qué te bases para decir eso? Y la respuesta, por eso pongo el ejemplo, es que se basaba en un modelo objetivo. La democracia contemporánea, y ese es un problema, y es un problema severo, y es un problema que arrastran sobre todo, lo voy a decir con el mayor de los respetos, los abogados, pero también los politólogos, es que solo aprendieron la democracia como las reglas del juego. Es un marco teórico, es una forma de ver la democracia. Pero desde luego no es la única forma posible ni de verla, ni de entenderla, ni de materializarla. Porque a lo largo de la historia, la democracia se ha significado distintas cosas, ¿no? Ha significado una forma de esfera pública en donde solo los miembros de la comunidad política podían participar, una manera de participación, de tomar parte en los asuntos públicos, de discutirlos, ¿sí? Y de tratar de llegar a ciertas conclusiones mayoritarias. Eso sí, una regla de mayoría. Y ahorita vemos cómo esto tiene que ver con elementos, justamente, y ustedes seguramente lo han visto ya a lo largo de las sesiones de este, algunas de las posibles falacias argumentativas, una de las cuales es el argumento de la mayoría, ¿no? La mayoría no por ese solo hecho quiere decir que esté bien. La manera de organizar el poder público con fundamento en los acuerdos mayoritarios, pero que ese no es. Entonces, vamos a la parte que decía, ¿no? La cuestión normativa que se ha configurado como la manera de entender, de ver, de problematizar y de definir la democracia. No es casualidad, ¿no? Ahí en los años 50 empezó a tomar forma una manera de entender no solo la democracia es lo de menos, de entender el Estado, las relaciones sociales, ¿sí? Otra vez con marcos teóricos del por medio, y la doctrina, digamos, del liberalismo político, ¿no? Las libertades políticas. No es que esté mal, es una perspectiva que pone en el centro de la cuestión al individuo, a las personas, ¿sí? Y los derechos políticos son, y su respeto por parte del Estado, por parte de los órganos del Estado, son que funda el acuerdo, ¿no? Hay diferentes maneras de manifestarlo, desde la doctrina contractualista. John Locke diría, por ejemplo, ¿no? Es la propiedad lo que hay que cuidar prima facie, ¿no? Luego lo demás. Pero el chiste es asegurar libertades a partir de marcos jurídicos ciertos. Ya es. Sí es. Buen día, doctor. Buen día a todos. Lo que pasa es que el micrófono de tecnologías educativas está abierto y se activa por momentos y se vicia un poquito su sonido. Ok. Gracias por el comentario. Gracias. Entonces, decía, pues, ¿no? La parte normativa no es que no exista, no es que no importe, es que no agota la democracia. Pero durante algún tiempo, en el siglo XX, y todavía, hay quienes definen a la democracia como las reglas del juego. Es una definición que les digo, venía de los años 50, Anthony Downs, una doctrina en donde la economía, como disciplina más matematizada, alejada de otros presupuestos también económicos, de economía política, empieza a volverse una disciplina más bien técnica. Pero para que funcione la parte técnica, pues tiene que haber una serie de presupuestos, una serie de cuestiones que se dan por hecho, serie de premisas,
para que funcione un modelo. Y entonces la cuestión relativa a las reglas del juego iba de la mano con presuponer, dar por sentado, una noción hobbesiana de la naturaleza humana, que era el egoísmo, ¿no? Las personas son maximizadoras, egoístas, una razón utilitaria por naturaleza, sean partidos políticos, sean actores sociales, es decir, cualquier persona, ¿no? Nos comportamos, es una premisa, no estoy diciendo que sea un hecho, es una premisa que permite que funcione el modelo, pero es un modelo. ¿Cuál es el problema de los modelos? Pues que son maquetas, una maqueta no es una casa, es una maqueta, ¿no? Y la maqueta no contempla variables tales como el suelo, como las lluvias, como los vientos. Eso se tienen que modelar de manera distinta, pero resulta que la sociedad no se puede modelar. Problemas. Pero esta doctrina piensa que sí se puede. Y digo piensa, lo sostengo en tiempo presente. Piensa que sí se puede modelar y piensa, sí, y sostiene que hay tal cosa como una naturaleza humana que nos es común y que hay que regular y que por lo tanto, cuando definimos la democracia como las reglas del juego, lo que estamos diciendo, estamos limitando la participación de distintos actores que básicamente quieren lo mismo. Sí, es un juego, es una metáfora, ¿no? Pero es un juego en donde, pues, ¿qué pasa con los jugadores? Pues que buscan ganar. Pero para ganar el juego, pues hay que ceñirse a ciertas reglas. Y eso es lo que hacen las instituciones. Procurar que en la medida de lo posible se cumplan esas reglas. Y nada más. Sí. Si lo pensamos así, la argumentación sería casi irrelevante, porque no necesitaríamos dar muchas razones, nos moveríamos en el terreno. Ya tuvieron una clase o tendrán una clase de argumentación política, ¿no? La cuestión relativa a lo verosímil que no a lo verdadero. Pero es una forma de argumentar en donde se presentan, se problematizan algunas cuestiones sin necesidad de que tengan una fundamentación empírica. Es decir, pueden ser reales o no, pero suenan plausibles. Es parte del quehacer político, ¿no? Pero bueno, entonces, desde esa perspectiva normativa, normativista, pues la argumentación no importa, en realidad, ¿no? Porque siempre vamos a pensar que la argumentación es un ejercicio de convencimiento un tanto cuanto ilegítimo, es decir, siempre los políticos, no estoy diciendo que eso sea, estoy diciendo las premisas de un modelo normativo, y estoy criticando para poder entonces decir por qué es importante pensar que es algo más que, y entonces tiene sentido la argumentación, ¿no? Porque es un modelo, como ha habido otros, y ha habido discusión en torno a sus alcances, contenido y manifestaciones. Pero hubo una conquista, digamos, epistemológica, ¿no? Por eso mencioné a Anthony Downs y a toda la escuela norteamericana, en realidad, toda la escuela de Chicago, que fue y es muy influyente en su pensamiento, simplista como es, pero bueno, eso siempre lo hace más atractivo cuando algo es difícil de entender, ¿no? Los conceptos son difíciles, entonces es poco probable que llegue a la discusión pública. Esto llegó a la discusión pública, llegó a los medios de comunicación y todo el mundo ha dado sentado. Somos egoístas por naturaleza, los partidos políticos esencialmente son lo mismo, quieren lo mismo, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es definir reglas. Y en la definición de esas reglas vienen otras cosas, ¿no? Vienen otros contenidos, otros supuestos, otras inferencias a partir de esto, ¿no? Entonces, los partidos maximizadores, los votantes manipuladores, no digo que no los haya, lo que digo es que no son todos. Y las instituciones como la parte normativa que tratan únicamente de que se cumplan las reglas, ¿sí? Entonces decía, si esto fuera así, la argumentación se reduciría a la parte política, por ello no quiere decir que no exista, pero a la argumentación política, dar hacia lo verosímil, construir la verdad, ¿no? A partir de una especie de consenso, quizás mayoritario. Tiene sus puntos filosóficos que iremos viendo cuando pasemos del conflicto. A lo que voy es que siempre ha estado discusiones sobre qué significa, cuáles son los límites, alcances de lo democrático. No, de pronto
en la ciencia política y en el derecho se comporta como si eso ya no fuera una discusión. Ya sabemos qué es democracia. Ahora lo único que tenemos que hacer es procurar que se siga reproduciendo, ¿no? Que se fundamente bien, que ya resolvimos todas las otras premisas. ¿Vale? Es una mentira. Porque la democracia también tiene otras esferas. Tiene una esfera de conflicto. Pues es que eso no gusta. Y yo decía que no es casualidad que haya sido en Estados Unidos, porque pensemos el momento histórico en el que se da esta definición mínima de democracia, que insisto, es un problema, ¿eh? Es un problema porque así se diseñan marcos jurídicos, así se diseñan planes de estudio, así se dan tesis de doctorado y así se resuelven supuestamente cuestiones de política pública y de análisis político, ¿no? Y por eso, cuando cambian los tiempos, cambian circunstancias, pues vemos que no están como, perdón por la expresión, pero como gallinas descabezadas, ¿no? Con pollos descabezados, corriendo a todos lados y solo apuntando, esta es una crítica, ¿no? Solo apuntando hacia la parte conocida. Entonces, cualquier cosa que se salga del objetivo es populismo. Con ello no quiere decir que no existe el populismo. No es populismo, ¿no? Ya pierde sentido inclusive hablar de esto, porque todo es. Todo es, y entonces, pues si todo es, pues también nada es populismo. Porque se perdió la capacidad de entender la realidad por atender a un modelo que daba, por supuesto, una serie de cosas que no caminan, que no son así. Esto no debería de ser sorpresa, porque ya decía, la democracia ha significado distintas maneras, se ha materializado de otra manera o de otras formas históricamente. Lo único que no ha cambiado es que implica una relación entre la comunidad política restringida o ampliada, esa sería la única diferencia, y los cargos de elección popular. ¿Qué tanto en todo caso las personas pueden incidir en la toma de decisiones? Luego vino la parte de la representación, porque las sociedades crecieron mucho en comparación de la Grecia antigua, donde pues, era un lugar chiquito, en donde solo los hombres libres participaban. Pero las decisiones se tomaban en colectivo. Ese es un elemento sine qua non, todo lo demás es contingente. Contenido de la norma, quiénes pueden ser y por qué. Y digo que es contingente porque ha sido contingente. Definiciones, ¿sí? Por eso tenemos que si democracia participativa, democracia representativa, democracia directa, cada uno de esos va dando niveles distintos, tanto de la incidencia de las personas como de formas de materializar una toma colectiva de acuerdos, ¿no? Acuerdos sociales vinculantes. La democracia es el fundamento de ser de las comunidades políticas, en donde esta ejerce una influencia importante y fundamenta la legitimidad de la toma de decisiones. Todo lo demás es contingente y por tanto cambiante y por tanto no quiero decir necesariamente accesorio, pero no es fundamental para definir la democracia. Por eso hay conflicto académico para quien lo quiera hacer, ¿no? En torno a la definición de democracia. Entonces, la democracia, como cualquier otra forma política, es una manera de dirimir el conflicto inherente a las sociedades modernas, a las sociedades contemporáneas, a las sociedades occidentales. Que haya conflicto, algo que no le gusta a esta dimensión normativa, implica que hay diferencias. Implica no solo diferencias de opinión, vamos a ir complicando, ¿no? Todo esto para llegar a una definición más o menos robusta. Entonces, ¿qué sí es? Si no son nada más normas, pero ¿qué más es la democracia, no? ¿Y por qué entonces es importante? Y entonces decir, la argumentación como ejercicio de fundamentación también de las decisiones y de la toma colectiva de decisiones igualmente, ¿no? Bueno, entonces decía, eh, pasó de largo durante mucho tiempo y no es casualidad, era Estados Unidos. El, la democracia liberal, a John Locke, a John Stuart Mill, ¿no? Por un lado, el mercado como una forma de legitimar
¿no? El libre mercado. Esa es la hechura de los Estados Unidos. Su democracia no camina muy bien, ¿cierto? Pero bueno, durante mucho tiempo también fue el fundamento de la democracia teóricamente, pero seguimos. Entonces, el chiste es que este modelo renunciaba al conflicto. No, no había, prescindía del conflicto. El conflicto era algo que era pues, menos importante porque, insisto, parte de la idea, parte de la base de que las personas, sean partidos políticos, sean votantes, inclusive autoridades, son racionales, maximizadores de su utilidad. Los partidos políticos van a hacer todo lo posible, inclusive en contra del marco jurídico, por eso tiene que haber sanciones y por eso tiene que haber autoridades para ganar. Esto no quiere decir que no pueda ser así. Digo que no es un elemento sustancial. Se ha convertido en eso porque lo hemos dado por sentado que así funciona. Entonces estamos en la época así como del cinismo desbordado. Pero no es porque así sea. Es porque hemos convertido nuestras sociedades de mercado, el mercado, la compra, el poder es todo. Y entonces, pues eso se va a transformar. Es que tenía este modelo que prescindía del conflicto. ¿Cómo prescinde del conflicto? En los años 80 y en los años 90, después de la Guerra Fría, viene el viraje que no fue solo académico, y ahorita digo por qué no fue solo académico, y también es teórico y también es de política democrática. Triunfando en los Estados Unidos la Guerra Fría, pues los partidos políticos denominados de izquierda perdieron un poco el faro, ¿no? O mucho el faro. No es que todos los partidos políticos de izquierda estuvieran con Stalin, había unos que sí, pero no era que fueran todos stalinistas, pero sí tenían en la Revolución Rusa, en el leninismo, sobre todo en el leninismo, ¿no? Que es una manera distinta que el stalinismo de hacer y de construir la república, una orientación para hacer y para construir lo político. Cae en Berlín, se desquebraja el soviético y muchas opciones de izquierda quedaron sin mucho fundamento. Y vino ya de manera más efectiva la conquista de los Estados Unidos, la conquista cultural de los Estados Unidos, que permeó en la academia, permeó en la discusión pública, y obviamente en la manera de hacer, de entender y de materializar política, ¿no? Entonces, los espacios universitarios, en las universidades, pues empezaron a enseñar esto que ya se había confeccionado desde antes, ¿no? Pero tomó más fuerza, de que las ideologías no importaban, de que los partidos buscaban el centro menos que los polos, o sea, derecha e izquierda dejaba de tener sentido. Por ahí en los 90 escribió un libro de derecha e izquierda y él pensaba que sí tenía sentido, pero sí de alguna manera se acercaron, digamos, ¿no? Los partidos de derecha y de izquierda se acercaron, empezaron a apostar por esta idea del votante medio, pero fue toda una construcción, digamos, ¿no? O sea, las universidades de los Estados Unidos que marcaban la pauta, pues iban a estudiar muchos de los que después se convertían en funcionarios aquí y en todos lados, o sea, aquí en México y en otros países, vino este marco teórico, otra vez, ¿no? El paradigma de la transición, de las reformas, y entonces, pues prescindimos del conflicto. Pero siempre estuvo ahí, ¿no? Nada más que no en todos los casos se hacía evidente, porque esta teoría del votante medio, esta teoría de que los partidos buscan lo mismo, el mercado, etcétera, pues prescinde justamente de las diferencias sustanciales ideológicas. Si uno va a comprar naranjas, da lo mismo donde las compra, en realidad. No es tan así. Habrá algunos que digan, no, yo no les compro el tal porque es apoyar a la cadena de supermercados, pero apoyar a la señora que lo vende de un motivo específico, pero esencialmente es lo mismo. No puede ser, pues, no es diferencia. Y a lo mejor hay una diferencia de calidad, pero ese precio, pero es igual, me da lo mismo, aquí o allá. O comprar un ser. La única restricción pues eran las posibilidades económicas, ¿no? El coche que manejo, o si es que manejo auto, el lugar en donde vivo, pues, no necesariamente es el que yo elijo.
es el que yo elijo en función de mis posibilidades, mis fichas, si fuera esto un juego. Y hasta ahí, ese es, insisto, ese es el paradigma. Es muy fácil de explicar, entonces se puede reproducir en cualquier lado, en un salón de clases, pero también como comunicólogo, una persona que siquiera tiene que ser comunicólogo, una persona que está en un micrófono, en la televisión, pues lo puede decir, porque la premisa es muy sencilla y la conclusión también, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Que, insisto, pues era una maqueta y las maquetas pues no son una casa. Y entonces lo que pasó pues fue que la humanidad avanzó muy rápido de esta manera. En 2001 se hizo evidente que había conflictos, que la democracia liberal no había triunfado, como decían, que no habíamos llegado, como lo había afirmado en su momento causó revuelo Francis Fukuyama, que se llamaba el fin de la historia. Y lo ponía, en realidad lo ponía con signo de interrogación, ¿no? Pero pensaba justamente que la derrota del bloque soviético iba a trasladar el conflicto, que ya no iba a existir conflicto político, porque las ideologías dejaban de tener sentido, ¿no? Entonces, pues lo que íbamos a tener, pues iban a ser cosas muy aburridas, ¿no? Elecciones, entre opciones que básicamente pensaban igual, ¿no? Que no pensaban construir un bloque económico diferente, ni manifestaciones de política pública distintas. Pero puso en tensiones. Por un lado, el modelo democrático no había ganado así. Y luego, en distintos países, las crisis económicas dieron cuenta de que el conflicto no solo es imprescindible, sino necesario para los órdenes democráticos. ¿Sí? Entonces vino en España, con la crisis económica, formaciones políticas como Podemos, ¿sí? Partidos políticos como Podemos que reivindicaban un discurso diferente. ¿Sí? En México, no tengo que decir qué pasó, pero en 2006 hubo un conflicto, digamos, fuerte, por una disputa, pues que tenía de suyo mucho de ideológico. No sé si bueno o malo, pero una disputa. Luego hubo Bolivia, y así en otros lados se fue haciendo evidente que el modelo normativo no bastaba para definir lo democrático, porque había prescindido de esto, del conflicto. Es un error teórico y es un error empírico. El error teórico viene de pensar desde el esperanto en la pluralidad, desde una concepción restringida, desde la concepción liberal de la pluralidad. ¿Qué nos dice? Es bien padre, ¿no? O sea, lo digo irónicamente. Los liberales, ¿no? Las libertades, ¿no? Y todo el mundo puede opinar y así luego se construye esta parte de la esfera pública muy engañosa. Pues de decir lo que quiero, ¿no? Bienvenidas todas las opiniones. Yo soy un defensor de la libertad. Eso es falaz. En principio porque no todo discurso por sí mismo es democrático. Y sobre todo porque no todo el mundo tiene la misma posibilidad de decir las cosas. No estamos en un plano de igualdad. Pero prescindía de esto como si todos estuviéramos. ¿Qué significaba para este paradigma la posibilidad que hubiera partidos políticos, ¿no? Diferentes y que tuvieran posibilidades de ganar? No importaba su composición, ¿no? No importaba quiénes fueran, quiénes los integraran, ¿no? Términos sustantivos, es decir, si los partidos políticos eran o no representantes de la pluralidad social, de la pluralidad cultural, era lo de menos, ¿no? La alternancia democrática solo significaba que hubiera partidos políticos y que estos partidos políticos hubiera más de uno que pudiera ganar. Ya, ¿no? Pero los partidos políticos resulta, y de eso ya lo sabíamos, todo esto ya lo sabíamos, pero este modelo fue tal y ha sido tan poderoso que todavía hay quienes lo dicen y lo sostienen en doctorados, en maestrías, en tesis, en artículos de investigación. Todo el sistema de recompensas está bien aceitado. Entonces, esto que yo estoy diciendo hasta me podrían retirar casi, ¿no? El doctorado, me dirían, no, o sea, está peleado con el paradigma de la transición, pero está mal lo que está diciendo, ¿no? Eh, porque fue muy influyente, ha sido muy influyente
Es decir, el conflicto no le gusta, no le gusta el conflicto, no le gusta vivir. Y el que sí, es el que se dirime, ¿no? Mediante reglas y prescindiendo, insisto, de que hay posiciones encontradas, no solo ideológicas, económicas, sociales, culturales. Eso estaba soterrado en México, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros que lo pusieron en evidencia a los zapatistas? No fue la transición democrática, disculpen de todo, es que, y con ello no quiero decir que no haya valido de nada, pero la verdadera identidad no se ha visto en la transición a la democracia. La ha permitido, ahorita rescato, porque ahorita se critica y vamos rescatando, ¿para qué se ha servido? Porque ha servido para mucho. Por esto no estoy diciendo que, y no me atrevería a decirlo, porque ni siquiera lo pienso, que no haya servido, pero lo que digo es que ahí no se nota, que eso no es todo. Entonces, los primeros que ponen en evidencia, no que no existiera antes, pero que lo ponen en evidencia, que ponen en el centro de la discusión pública la desigualdad, la falta de visibilidad, la falta de representación, la falta de entendimiento siquiera de la legitimidad de otras formas culturales, fueron los artistas, no me acuerdo. ¿Sí? ¿Qué hizo el Estado? Pues tildarlos de una revuelta armada, primero que había que reprimir, ¿sí? Con el ejército, grupos subversivos decían que no representan a los indígenas. Esa fue como la visión fascistoide del Estado, ¿no? Tampoco es de extrañar. El chiste es que hubo eventos que pusieron en evidencia que hay más en las comunidades políticas para ordenarlas que solo reglas. Y es la idea de que hay posiciones encontradas, que son legítimas, lo cual no quiere decir que todas lo sean, lo cual no quiere decir que todas tengan la misma posibilidad de manifestarse, ni material, ni jurídica, ni de tipo, porque hay desigualdades, ¿no? Desigualdades subsistentes, persistentes, históricas, construidas, que no permiten que todo el mundo se exprese igual, aunque digamos que, ay, la Constitución dice que hay libertad de expresión, pues sí, pero no existe para todas y todos de la misma manera. No todos los grupos sociales han podido emerger al espacio público de igual forma, han tenido que luchar, pero así se ha dado siempre la democracia. Es que siempre ha sido una historia mucho menos de normas y mucho más de conflicto. ¿Sí? Usted ve los partidos políticos y dice, partidos políticos y democracia, hay que hablar de partidos de masas. Los partidos obreros organizados que adquieren una conciencia de clase y entonces van y luchan por la representación, y las sufragistas en su momento, ¿no? Toda la parte feminista, que primero era por el derecho al voto y luego ha sido por representación en los órganos partidistas, en las candidaturas, ¿sí? Eso son conflictos. ¿Se dividen en cuanto a normas? Sí. Lo ideal es que haya una conjunción entre conflicto y normas, porque desde luego no queremos que se desborde, ¿no? Pero no quiere decir que no haya conflicto, no quiere decir que no haya, insisto, posiciones distintas. Pero todo esto, normas y conflicto, tiene que ir redondeado por otra esfera, que es la esfera de los valores democráticos, que tampoco son universalmente definibles atemporalmente definibles. Si nosotros hablamos de pluralidad, no es lo mismo la pluralidad de ideas que decía de los liberales, el liberalismo francés, pues no están pensando en mujeres, no están pensando en personas de color, están pensando en un grupo del que eran parte, evidentemente, y que no veían hasta dónde alcanzar, inclusive justificaba que no tendría que alcanzar a otras personas, ¿no? Entonces, la pluralidad tampoco ha sido la definición de pluralidad, si es diverso, ¿no? Que haya muchas personas, es heterogeneidad, pero era heterogeneidad en cuanto a las ideas. Yo pienso una cosa y tú piensas otra, y eso es legítimo por sí mismo. Pero ese yo pienso una cosa y tú piensas otra está mediado también por
estructuras económicas, de significado, posiciones. Entonces, ahí hay un tema de valores. Otro valor asociado, ¿no? La pluralidad en sentido amplio y en sentido estricto. Pluralidad de opiniones, pero la pluralidad de culturas. La pluralidad de manifestaciones, de formas de ser y de hacer en la esfera pública. Y entonces ahí ya empezamos a hablar de otros colectivos. Fueron en su momento los partidos de masas, fueron en su momento las sufragistas, las diversas corrientes del feminismo, ¿no? Que ha pedido, que ha luchado, que ha conquistado algunos espacios de representación y de gobierno. Hasta hace muy poco, en realidad, ¿no? Los indígenas, la diversidad sexual, etcétera. Entonces, ahí ya hablamos de grupos distintos, ¿sí? Pero que no todos tienen otra vez la misma posibilidad, ni han tenido la misma posibilidad para poderse manifestar en la esfera pública, para organizarse, para reclamar derechos para sí, porque en muchas ocasiones se les ha negado la legitimidad que tienen como sujetos. Ya no pensamos para organizarse en partidos políticos, simple y sencillamente para tener representación como sujetos. Entonces, los valores, pues tendría que ser una esfera que da cuenta de todo aquello que tanto el conflicto como la norma. ¿No? La norma tiene un contenido sustantivo para ser democrática, ¿sí? Es decir, debe de procurar relaciones sociales democráticas. Debe, en la medida de lo posible, de reconocer la pluralidad, pero de aceptar y entonces de equilibrar que hay diferencias no solo en opiniones, sino en posibilidades de jure y de facto, ¿no? De que no todo el mundo tiene la misma posibilidad de hacerse escuchar y que por lo tanto hay que equilibrar esa parte. Para eso están las instituciones. Entonces, ahí ya tenemos una idea mucho más redonda que solo pensar desde un punto de vista normativo y desde luego más complejo, porque entonces tiene sentido hablar de diferencias políticas, no solo para conquistar el poder, sino de plataformas políticas, de ideas en torno a cómo hacer, cómo dejar de hacer la política pública, y entonces, en la esfera de conflicto relativo a normas y valores, vamos a tener la importancia de la argumentación y la argumentación como una herramienta para mantener el conflicto dentro de la esfera normativa. ¿Sobre qué va a ser el conflicto? El conflicto puede ser sobre normas o sobre valores, ¿sí? Es decir, el contenido de la norma por sí mismo puede dar cuenta de un conflicto, ¿no? Esto se puede verificar empíricamente. A mí no me gusta la reforma electoral como la propusieron, en los términos que la propusieron, la reforma de 2022, pero ahí hay un conflicto sobre la norma. ¿Cuál es el contenido ideal de la norma en una democracia? Y entonces, la tarea también de las instituciones es ver si ese contenido, ¿no?, de la norma se ajusta a los valores. Porque son relaciones sociales democráticas, en sentido estricto y en sentido amplio. Ahorita vemos esa parte. En el caso de la reforma electoral, bueno, si las normas, ¿no?, son congruentes con las formas de conflicto democrático que tenemos a partir de los valores que hemos construido como necesarios para dirimir las controversias y para construir una sociedad plural, democrática, representativa, tolerante, etc. Si no procura esas relaciones, entonces el contenido sustantivo de la norma no se ajusta a valores y por lo tanto es ilegítima en términos democráticos. Entonces la democracia es un estándar valorativo. Dicho de otra forma, una juez o un juez constitucional cuando resuelve un conflicto normativo, ¿cuál es el contenido de la norma? Este contenido de la norma, ¿por qué es o no constitucional? Es hacer una evaluación de si se ajusta o no a valores democráticos. Pero como los valores democráticos no los podemos intuir así nada más, pues tenemos que hacer un ejercicio argumentativo de justificación, de legitimación de la decisión, tanto en premisas prácticas como en premisas lógicas. Es decir, no solo es lógico el ejercicio argumentativo, también es un ejercicio que tiene de suyo una valoración, ¿no?, de las relaciones sociales realmente existentes
y las que podrían suceder, ¿sí? Entonces, cuando pensamos nosotros en el derecho como discurso, como sistema de normas, como creador de significados, lo que estamos, en el mundo en el que nos encontramos, es justamente en el mundo de los significados. El derecho construye significados, ¿sí? Ser ciudadano tiene sentido para la persona que lo es, como para la que no lo es, como para la que se traslada a otro lugar y pierde ciertos derechos de ciudadanía, aunque en principio siga teniendo una condición de ciudadano parado por pasaporte, no, eso ya es otro tema, ¿no? Las definiciones jurídicas importantes que construyen la persona en las esferas públicas. Yo como ciudadano mexicano puedo reivindicar una serie de derechos, ¿sí? Exigir una serie de cuestiones, limitar el comportamiento de la autoridad, participar de distintas maneras en la construcción de la esfera pública. Entonces, las definiciones importan. Y las definiciones las construye la ley, pero la ley tiene que estar ajustada con valores. No solo el derecho electoral. O sea, aquí estamos hablando de que la democracia en la norma es más que solo el derecho electoral. El derecho electoral se encarga de los cargos de elección, de los partidos políticos, de las normas que regulan esa esfera de competencia político-electoral, la selección de candidaturas, que las candidaturas sean reflejo de la pluralidad, etcétera. Pero el derecho como sistema normativo, como constructor de significados, también tendría, idealmente, ¿no?, que pasar por este tamiz de la democracia. El derecho de la democracia no es aquel que está legislado de conformidad con la regla de las mayorías. O sea, los resultados democráticos en una norma, ¿sí?, no son por el número de personas que intervienen, ¿no? Tú, mayoría legislativa, y entonces, como consecuencia, como resultado, todo aquello que se legisla es democrático porque está legitimado por el voto popular, ¿no?, que es un mandato no obligatorio, se les da el mandato para que las y los legisladores tomen una decisión que no es vinculante, digamos, con el electorado. El electorado no le puede reclamar, oye, yo no voté por ti para eso. Pues tú votaste por mí, a partir de eso lo que yo haga está legitimado, ¿no? Ese resultado no es por sí mismo democrático, a pesar de que, idealmente, en el poder legislativo tendríamos, ¿no?, una esfera donde se ponen en tensión, donde se hacen evidentes los conflictos, las posiciones políticas distintas, la pluralidad, ¿sí?, con relación al contenido ideal normativo. Entonces ahí tenemos, ¿no?, unos primeros ejercicios de argumentación. Idealmente, yo no estoy diciendo que siempre los espacios legislativos sean de argumentación, normalmente no son, pero tendrían que ser, idealmente serían los espacios para poner, para proponer y para decir y para defender, ¿no? Entonces luego sale la norma a la esfera pública, produce resultados, esos resultados que produce no son democráticos en automático, y entonces viene la posibilidad de cuestionar su inserción en la democracia mediante los tribunales constitucionales, que van a resolver de conformidad con normas un conflicto, pero con arreglo a valores democráticos. Entonces decía, cuando la o el Tribunal Constitucional resuelve un conflicto, que al final se va a resolver un conflicto normativo, ¿no? No solo por el contenido de la norma, sino por si a la persona le asiste o no el derecho que está pegado o fundado en una norma o en un principio. Y entonces cuando resuelve, el ejercicio que hace es de decir, es o no democrático esta relación o esta norma, porque la democracia sobre todo constituye y construye una relación social. Voy a lo siguiente. Si la esfera es una relación social, si la democracia es una relación social, entonces lo que tenemos, ¿no?, es que el fundamento del poder popular tiene que ir de la mano con el ejercicio democrático, que ya decíamos, es más que solo normativo, ¿no?, pegado a valores, reconociendo el conflicto, y ahí entonces es donde se insertan los poderes judiciales. Insisto, además, con poderes judiciales que resolver
conflictos normativos, de alcances, de contenido, de relaciones sociales, ¿no? Van a ser un ejercicio argumentativo para jugar en la razón sus decisiones, ¿no? En las democracias contemporáneas, ¿no? Los poderes judiciales han tenido una importancia muy destacada, ¿sí? Una preponderancia. ¿Por qué es paradójico, no? Porque las y los jueces democráticos no son electos por el voto popular. Ahorita está de moda hablar de eso, ¿no? Bueno, un poquito de moda. Hablar del fundamento democrático de los poderes judiciales, ¿no? Eh, Paradójicamente, el no ser electos les permite, ¿sí?, garantizar que los valores democráticos, si regresamos a esto, los valores democráticos se cumplen, ¿sí? Porque no cumplen una función político-electoral, cumplen una función política, desde luego, ¿no? Restaurar, construir, legitimar, reproducir los valores democráticos de una comunidad determinada, establecer hasta dónde una norma es o no democrática en función a las relaciones sociales que produce. Esto no es un efecto inmediato, aunque sí es un efecto posible de la transición democrática. Aquí tenemos un libro que es bastante interesante, bastante bueno, de esta autora Lisa Gilbert, que habla de cómo en Chile, cuando cae la dictadura de Pinochet, las resoluciones de los jueces continúan una tendencia, vamos a decirlo así, conservadora, pero que además, cuando Pinochet llegó al poder, tampoco les resultó tan difícil adaptarse, ¿no? Entonces, obviamente hay una crítica a las formas jurídicas, a la manera en cómo se piensa el derecho y luego a las estructuras que se crean y subsisten a pesar de haber tránsitos democráticos. En México me parece que hemos ido al revés, afortunadamente, ¿no? La transición democrática en términos de partidos, de comportamiento político electoral, ha sido un poco una carrera de manches, ¿no? Pero los poderes judiciales, y esto no lo digo para defender nada, ni mucho menos, han sido los principales constructores del derecho democrático. Ha venido en parte de la legislación, en la parte de las reformas electorales, ¿no? En la parte relativa a los alcances de los derechos, pero muchos de ellos se han puesto atención en la Corte y en el Tribunal Electoral que hace los derechos político-electorales, y ahí el resultado que se ha producido es esta pluralidad en sentido amplio, es el mayor acceso a la justicia, ¿sí? Es el de restringir menos las libertades y los derechos colectivos. Entonces, cuando decimos, ¿qué hace a un poder judicial democrático? Pues los ejercicios argumentativos, los valores que procura, las respuestas que da, porque la democracia, sobre todo, ya que si tenemos que es una relación social, es un ejercicio continuo de legitimación y es una legitimación que solo se da en la argumentación, ¿no? Es decir, no nos quedamos con esta idea normativa en donde, bueno, pues el legislador, el juzgador, el gobernador, una vez que tienen su mandato, lo cumplen, más o menos, ¿no? Y entonces la ciudadanía hará la evaluación a posteriori y dirá, bueno, pues te refrendo o no el apoyo. Se han introducido mecanismos de elección, o si voto por otro partido, explicaciones tales como, el voto de castigo, no digo que no exista, solo digo es una explicación dentro de otras varias posibles que tendrían que conjuntarse, ¿no? Pero entonces, entenderlo de esta manera, lo que estamos diciendo es, se procuran relaciones sociales específicas, ¿no? Entre el Poder Judicial y las personas, entre el Poder Público y las personas, entre los poderes como poderes y entre las personas mismas, entre unos y otros, qué tanta legitimidad le otorgamos a otra persona, a otra expresión, ¿no? Que, insisto,
en un plano en donde no hay igualdad, ¿sí? Grupos minoritarios que han sido y habían sido minimizados, discriminados, ¿no? Van emergiendo y van cambiando inclusive los términos a los que nos referimos, a ellas, a ellos, o sea, se producen cambios a nivel cultural, ¿no? Y son ejercicios entonces constantes de reelaborar la comunicación, el lenguaje y de fundamentar los porqués, ¿no? Por eso tiene sentido hablar de argumentación y democracia, porque no nada más se trata el argumento democrático de pensarlo en esta parte normativa, ¿no? Sino de decir qué tipo de relaciones sociales se construyen con ese argumento, ¿sí? Y por qué son legítimas en una democracia. Pues es que tenemos que regresar a cuáles son los valores fundantes y fundamentales de las democracias contemporáneas, ¿sí? Y entonces cuando decimos, bueno, ¿qué hace a un poder judicial democrático? Pues obviamente tenemos que ir a las resoluciones, ¿no? En qué están fundadas, qué valores construyen, a cuáles hacen referencia, cuáles por otro lado hacen de lado y por qué. Otra vez un ejercicio constante de legitimación, pero resulta, digo, con los jueces, la pregunta tiene un sentido adicional porque no le deben su poder, su mandato, a el voto popular, lo cual no quiere decir que el voto popular por sí mismo instituya lo democrático si pensamos pues, en la democracia también como valores, no solo como conflicto y no solo como normas que materializan ese conflicto. Entonces, no cualquier decisión mayoritaria sería por ese solo hecho legítima, ¿sí? Aquí es un poco el argumento que esgrimen y con buena razón, aunque creo que yo llego al mismo resultado desde otra perspectiva. Cuando dicen, la tiranía de las mayorías. Hay que contener a las mayorías y hay que construir órganos mayoritarios. Ese es el paradigma de la transición. No digo que esté mal, estoy diciendo que es un paradigma. Y yo consideraría, en cambio, que no es que haya tiranía de las mayorías, sino que las mayorías, no por ese solo hecho, son democráticas por el tipo de relaciones sociales que se construyen a partir del fundamento mayoritario. Ya lo he dicho, aún en un argumento, cuando uno dice, bueno, es que la mayoría quiere eso, sí, pero eso no quiere decir que lógicamente sea consistente, es una falacia en todo caso, falacia de la mayoría. Si la democracia también es argumentación, entonces la democracia no solo son mayorías, ¿sí? Serán mayorías cuando estas constituyan, defiendan, reproduzcan relaciones sociales plurales, ¿no? que tengan que ver con los valores. ¿Sí? Entonces, en la fundamentación del poder judicial democrático, pues igualmente, ¿no? Tendríamos que ver qué comunican y cómo comunican. El poder judicial ha tenido problemas, digamos, de comunicación y los poderes judiciales como aparato del Estado. Problemas argumentativos. La argumentación, ya decía yo, no nada más es un ejercicio de convencimiento, aunque también sea eso. ¿No? Es un ejercicio de persuasión lingüístico que aporta razones por las cuales se llega a una conclusión válida en un momento determinado. ¿Sí? Pero la argumentación también se basa en la parte dialéctica, es decir, en la contraposición. En la esfera política sería en el conflicto. En la esfera judicial podríamos decir o que es el conflicto o que es, ¿no?, la perspectiva teórico del cual se construye la figura del juez y su resolución, ¿no? Pero entonces, como ejercicio dialéctico, no quiere decir que forzosamente nos lleve siempre a resultados iguales. Por eso el ejercicio argumentativo es interesante, ¿sí? Porque no produce siempre resultados ciertos independientes de la persona que los sostiene. Argumentar esas razones es un ejercicio de legitimación. En el caso de los jueces, entonces, la legitimación proviene de qué tipo de relaciones sociales construyen, pero también cómo lo hacen, ¿no?
de qué lenguaje, del uso de qué lenguaje. Y yo decía, la construcción del aparato judicial ha sido normalmente, y a veces inclusive la propia las jueces y juezas, se han visto por esta idea de mi fundamento, o el fundamento del mandato no viene de la voluntad popular, la voluntad popular que tiene sin cuidado, no tiene por qué tener sin cuidado. No quiere decir por ello que le tengas que dar gusto a, pero por lo menos, porque tenemos que responder. La democracia entonces es un ejercicio, ya decía, de legitimación constante. Entonces también los jueces se tienen que responder a la sociedad, no solo con un lenguaje jurídico técnico. Eso sería una chave que impide que las personas puedan contestar. Si es un ejercicio dialéctico, si es un ejercicio de justificación y de legitimación, también supone que es un ejercicio contraargumentativo. No hay alguien que sea el poseedor o monopolizador de la verdad. La verdad se va construyendo de conformidad con las razones que aporten unos y otras y otros, de conformidad con estas esferas. ¿Sí? Por eso es importante. Entonces, ¿quiénes argumentan en democracia? Todo, no solo el poder. Es una forma de organizar el poder, es una forma de legitimar. Y se legitima desde las razones que los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, le dan a las personas a la hora de tomar decisiones. Pero desde luego el poder público no es el único, ¿no?, que está involucrado en las relaciones sociales. Estamos involucradas todas y todos. Entonces, todas y todos, cuando actuamos en la esfera pública, ¿sí?, por tener razones, tenemos nuestros porqués. Cuando como ciudadanos, como personas individuales que hacen algo, o que van a mercado, lo que sea. Cuando nos despojamos, cuando construimos el espacio público, y nos convertimos en parte de la comunidad política, y opinamos, y decimos, y escribimos, quienes escriben, ahí tendríamos idealmente que razones, que razones implica tener información contrastable, información pues, verídica, ¿no? Y otra vez, el problema es que no vamos a llegar todos a una misma solución. Entonces, lo único que podemos hacer, ¿no?, es establecer reglas para ver qué pasa cuando no llegamos a una solución. Y es donde volvemos a ver. Si no llegamos a una solución, pero hay argumentos que se esgrimen, entonces las mayorías. Pero las mayorías serán revisadas. Las mayorías tendrían que argumentar, tendrían que vencer en el terreno del argumento o del número. Pero eso estará sujeto a una revisión posterior, que no es necesaria en todos los casos, pero que podrá hacerlo. A ver si ese argumento, ¿sí?, si esa ley, si esa decisión está debidamente justificada en términos. ¿Sí? ¿Cómo vamos? No sé si hay hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. Sí, Ana Frey. Bueno, considero que ha tocado temas bastante interesantes en esta parte y considero que, al igual que como lo mencioné anteriormente, el Poder Judicial dentro de estas olas democratizadoras cumple un papel fundamental. Pero yo diría que no solo dentro de esas mismas olas, como lo sabemos, el Poder Judicial ejerce una función preponderante y totalmente importante en una democracia. Es esencial, es uno de los vínculos importantes y esenciales. Y también toca esta parte del coto vedado, ¿no? O que también, por ejemplo, lo ha desarrollado Luigi Ferrajoli en el derecho de la persona más débil, la Corte Interamericana también. Por ejemplo, con la ley de amnistía en Uruguay del año 2009, me parece, 2011, en donde
por medio de un referéndum o de una consulta popular establecían si querían volver a reabrir esas carpetas de investigación en contra de las personas que ejercieron estos actos de tortura en la dictadura. La gente dice que no, pero entonces la Corte Interamericana dice no, tenemos que proteger, aunque la mayoría, en contra de las mayorías, a todos estos grupos, ¿no? Entonces, todo esto que he mencionado es totalmente esencial y creo que el construir ese tipo de argumentos es muy bueno. Respecto a este último punto que menciona, por ejemplo, el cómo crear argumentos reforzados es muy importante. Creo que los estereotipos en la función jurisdiccional han estado muy presentes ahí y muchos de esos argumentos van dirigidos a esa parte o que han ido reforzando ese tipo de datos. Hay diferentes tipos de argumentos y creo que algunos, con algunos datos incluso que han sido como que sociales, estadísticos, creo que han ejercido un control que no es protector de derechos humanos en algún punto, pero creo que es todo lo que tengo que abonar. Muchas gracias. Justamente, ¿no? O sea, ese ejemplo me gustó mucho del caso del referéndum o plebiscito. Lo que pasa es que luego tengo cuestiones ahí conceptuales porque en algunos lugares referéndum es plebiscito, en otros plebiscito es referéndum, pero bueno, este ejercicio de voluntad popular, de democracia semidirecta, en donde hay una decisión vinculante para los poderes públicos y la protección de lo democrático más allá de las normas, ¿no? Más allá de los procesos electivos. Entonces, efectivamente, ¿no? Tenemos inclusive autoridades supranacionales que pueden, vamos a decir, sugerir, lo que quiere decir obligar, porque, bueno, de alguna manera está fundado en el pacto, ¿no? El pacto es un servanda, entonces, si somos parte de una organización internacional que tiene jurisdicción y le reconocemos esa jurisdicción, pues tendremos que obedecerle. Esto viene a colación por el reciente caso en México, la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, figuras, fíjense, del derecho penal que no se insertan en la lógica democrática. ¿Por qué? Porque producen un tipo de individuos los cuales no se les reconoce, o sea, la institución es parte del orden discursivo que produce enemigos y que se les trata como tales, ¿sí? Porque no se les reconocen derechos mínimos, entonces la prisión preventiva oficiosa y sus usos perversos, cada vez más abriéndole la posibilidad al Estado que brinda, ¿no? El ius puniendi en su máxima expresión, ¿sí? O el arraigo, que aunque ahorita no se aplique, ahí está en la Constitución como una posibilidad de que pues, en algún momento se aplique, ¿no? Quienes uno decida que se haga. Entonces, ahí limitar el poder punitivo del Estado es una manifestación y que está legitimado porque fue producto de una reforma constitucional del artículo de la Casa fue constituyente permanente inclusive. Esto lo discutió en su momento la Corte, un momento técnico de si pudieron o no hacer un control difuso de la Constitución, ¿no? Pero bueno, o control constitucional de la Constitución, control convencional, la Corte, y bueno, hay una teórica. El chiste es que entonces las democracias y la argumentación sirven como un ejercicio de legitimación. ¿Sí? Exponer al público mis razones, no solo cuando soy una opción política y establezco una plataforma. Claro que ahí hay un primer ejercicio de argumentación desde un campo distinto, la argumentación política, que no por ello es menos argumentación. Lo que pasa es que tienes una argumentación que tiene premisas que ya había dicho, y creo que hay una argumentación política tiene premisas de verosimilitud, menos que de verdad. Hace menos son que constituye una preferencia política, una pretensión de verdad distinta a la que sucede en la esfera jurídica, que establece una verdad que produce efectos para la definición de la persona, para la posibilidad o no de que la autoridad haga o deje de hacer, ¿sí? Entonces son alcances diversos. Pero entonces todas las autoridades, todos los sectores políticos exponemos al público razones para la toma de decisiones, lo cual también supone pues, someterse al escrutinio público,
debatir, proveer información y utilizar la que les es proporcionada. Son los ejercicios estos, por ejemplo, de parlamento abierto, de justicia abierta, de gobierno abierto, ¿sí? En donde es la información que utilizo, pero también las razones para las cuales tomé decisión. Desde luego es complicado y es incómodo, ¿no? Para poder tener que estar haciéndolo de esta manera, pero eso es lo que implica, ¿no? El ejercicio de argumentación. Bueno, entonces, en el espacio público, ¿cómo podemos saber? Ok, ya dijimos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la argumentación en la democracia? Que la democracia, al ser más que reglas, al ser relaciones sociales, tiene su fundamento de ser en la argumentación, en el proveer de razones y por lo tanto explicar y por lo tanto ser sometido a escrutinio público y por lo tanto contestar información, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo podemos saber que hay argumentos democráticos y otros que no lo son? Si nos regresamos a la esfera de los valores, pues diríamos, pues si hacen referencia a valores o no democráticos, pero ¿cómo sabemos cuáles son? ¿Cómo sabemos que es democrático o no? Vuelvo a la idea, porque aquí la definición es el centro de todo. Si la definición es que es una relación social, entonces si produce relaciones sociales democráticas o no, será el fundamento de mi argumentación. O sea, en realidad es relativamente sencillo. Tanto con el juez constitucional como con el legislador, ¿sí? La respuesta a la pregunta, esta ley, esta resolución, este ejercicio del poder, esta idea, no medios de comunicación, ¿sí? La composición de esta mesa de discusión, la publicación de este editorial, es o no una relaciones plurales y diversas. Ya decíamos, es problemático de pluralidad más allá de cómo la entiende el liberalismo. No es de todas las ideas son bienvenidas, porque entonces eso nos mete al problema, entonces también serían bienvenidas las ideas democráticas. ¿Alguien está de acuerdo? No es fácil de resolver, a ver. Por esto de la pluralidad, el argumento liberal, la idea liberal, es que todas las ideas pueden manifestarse, que no hay que prohibirlas, no hay que prohibirlas, inclusive aquellas que contrariarían el principio, ¿sí? El acuerdo democrático, porque no fomentarían la pluralidad. Y el segundo es, bueno, ¿qué hacemos con ellos? Entonces, los liberales dicen, dejamos que digan. Nos derrotamos en la argumentación, dicen los habermasianos, ¿no? ¿Por qué? Porque es insostenible su argumento. Pero si admitimos que hay tal cosa como una argumentación política también, que no va hacia lo demostrativo, sino a lo verosímil, que lo que ellos menos argumento. Entonces vamos a entender el problema. ¿Sí? Porque entonces no va a ser plural. Pensamos, señor Yameló, sí, no tener no fomenta. Dicen, bueno, pues es que construye el muro, Pax América Grande, ahí estás, ¿no? Siendo referencia de estructuras históricas, pero negar el crisol recién, el crisol que tendría que tener como característica las democracias contemporáneas. ¿Y por qué lo digo? Porque la ciudadanía democrática, sí, vamos al segundo punto. La ciudadanía democrática acepta la diferencia, otra vez, no solo de opiniones, esa es la fácil. Yo no sé si todo el mundo puede opinar de todo, a mí me cuesta mucho trabajo el argumento liberal y el argumento inclusive fabriciano, es decir, los de los argumentos, porque nos dice la práctica que no es verdad. Ganan el se va a segunda vuelta de PEN en Francia, y así sucesivamente, con argumentos políticos, pero que verdaderamente lo que hace es negarle la gana a Vox en España, es negarle
la condición de ciudadanos y ciudadanos a personas que han estado en la historia, ¿no?, invisibilizados, que ha legitimado el ejercicio de la violencia en contra de ellas y ellos. Entonces, ¿cómo eso puede convivir? El problema es que si lo prohibimos, pues tampoco necesariamente es la solución. Entonces, sí es un problema hablar de pluralidad, tanto porque no todos estamos en la posibilidad de decir, como porque hay discursos y contradiscursos que podrían ir en contra de la propia pluralidad. O sea, la pluralidad permite discursos que la felicitan, que tenían poder. Y la diversidad, que va del mundo. Entonces, la ciudadanía siempre, pues, a diferencia de la ciudadanía republicana, ¿no?, de Roma y Grecia, o de Roma y Grecia, en donde pues, era la pertenencia a una comunidad política, ¿sí? Estrictamente hablando. Los que vivían en Roma, o los que estaban dentro de los territorios del imperio, pues que eran parte de las ciudades todavía apenas, y entonces tenían esa legitimidad para participar en los asuntos públicos, ¿no? La tradición liberal, que igualmente, ¿no?, de ciudadanía, o sea, ciudadanos y ciudadanos propietarios, eran ciudadanos, los propietarios se excluían, ¿no? La ciudadanía por la inclusión de distintas formas de ser, de hacer, de representarse, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos estos problemas, porque volvemos a la parte relativa al conflicto, ¿sí? Como que es. Bueno, vamos otra vez a la parte relativa al conflicto, ¿no? O sea, medimos pluralidad, medimos conflicto, que se tiene que dividir de conformidad a valores, y esos valores, pues, nos llevan a esa punto a partir. Sí. Bueno, entonces tenemos distintas formas, ¿no? Hemos logrado un poco, no sé si de todo, pero hemos logrado en tiempos contemporáneos, con los movimientos sociales, han logrado emerger en la esfera pública y significadas. Es decir, que haya una cierta legitimidad, una cierta debería ser. ¿Ves? Todavía vemos personas que se espantan. Fíjense, no sé si sea obviamente una política pública, pero me que, ya esto lo digo por supuesto, que la Secretaría de Educación Pública, en unos lineamientos, ¿no?, permitirá que las personas sean hombres, ser niños, niñas, quieran denominas. Ahí empezamos a tener problemas, ¿no?, que dan cuenta de perspectivas culturales, de horizontes, que podían usar falda o quien quisiera hacer. Es decir, que no se iba a vincular el uso de un género específico. Es una forma de significarse, no es otra cosa. No hay un por qué en realidad alguien tiene que tener la ropa de hombre, que sea que eso signifique, o de mujer. Es una convención. Y no obstante, una cosa que, claro, ya nos están imponiendo la ideología de género. Cuando en ningún momento dijeron, a partir de mañana los hombres, dijeron, pues quienes quieran, los tipo de ningún tipo de reprimenda. Y lo único que voy es que son formas de significarse, ¿no? De mostrarse en la esfera pública a partir de una perspectiva cultural, de una orientación, de una definición de persona. Esa es la parte que estamos viviendo hoy, ¿no?, donde no solo está la emergencia de estas personas, ¿no?, sino el contradiscurso, la negación de derechos. No, ¿cómo es posible que digan esta cosa de la ideología de género? Pasando por alto justamente que hay estructuras sociales de significado
que durante mucho tiempo les han negado la posibilidad de ser como quieren. Entonces, tenemos esas tensiones y son parte del debate democrático. No solo porque se traduce en política pública, no solo porque se traduce en formas de ejercer el poder, sino porque también se traduce en formas de legitimar o no la presencia pública de una persona. ¿Sí? Lo vemos en la parte de las acciones afirmativas, que es una respuesta justamente a la demanda de distintos colectivos, de distintas personas de representación. Tenemos en nuestro diseño normativo democrático la idea de la representación como únicamente, pues esto, ¿no? Personas que toman acuerdos en nombre del colectivo. Pero resulta que esas personas que toman acuerdos en nombre del colectivo, primero, no reflejan la realidad social, problema. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Electoral de Propiedad? Siéntanos, que haya diputadas, diputados, que son los representantes del pueblo, pues, que representen a las minorías sexuales, que representen a las personas afrodescendientes, que representen o sea, que enriquezcan la pluralidad del debate y entonces haya esta significancia de la pluralidad en términos amplios. O sea, que tenga sentido pensar. ¿Sí? Pero tenemos por otro lado quienes les niegan esos derechos como parte de una manifestación de la pluralidad. Por eso digo que es parte. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos con esos? No les podemos negar el carácter de argumento, les podemos negar la lógica de la conclusión, les podemos decir que es un argumento político basado en estereotipos, en estructuras de dominación, no es un argumento democrático. Aquí lo interesante es que la democracia se convierte, como ya les había dicho, en un estándar, ¿no? Para valorar un argumento. ¿Sí? Para decir qué es un argumento democrático y qué no es un argumento democrático. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Valorar la democracia, ya no solo como ejercicio argumentativo lógico, que esa es una parte, pero si decíamos que la democracia implica un ejercicio constante, permanente de justificación, de dar razones, pues hay un público que habrá que hacerlo en un lenguaje que sea accesible, ¿no? Primero, por eso decían los aspectos judiciales, el proceso de Kafka pues, es una metáfora. ¿Quién sabe qué me dicen? ¿Por qué me lo dicen? No sé si estoy en problemas por el lenguaje, ¿no? Y muchos juzgadores que, pues esa es tu bronca. Ese no es mi trabajo, que me entiendas. Mi trabajo es resolver una sentencia. ¿No? Mi trabajo es comunicar también de manera adecuada. Un argumento no por rebuscado es mejor argumento. Depende del campo en el que nos encontremos. Tampoco es que los argumentos rebuscados no puedan ser. La argumentación filosófica tiende a ser rebuscada, no socrática, pero sí algunos alemanes y todo. Se entiende muy bien qué te quieren decir. Eso no lo hace menos. Pero cuando estamos tratando con la esfera pública, pues tienen que ser entendibles. Tienen que ser en un lenguaje asequible. Tienen que ser un lenguaje plural. Son difíciles, ¿no? Los estándares, pues, porque pues, el lenguaje plural implica deconstruir nuestros estándares de habla, las formas de habla, y se oye raro. A mí me cuesta trabajo. Yo utilizo el lenguaje incluyente, pero sigue siendo binario, por ejemplo, no me pronuncio. Democráticamente hablando, sería insuficiente, porque las sociedades no son binarias, y no obstante, a mí me cuesta trabajo. No he llegado a ese grado de construcción. Pero bueno, entonces el chiste es que, como sabemos que un argumento es democrático, ya no solo desde un plano lógico, ¿no? Sino desde un plano de la ciudadanía. Entonces, en una propuesta de Jeffrey Alexander, ¿no? Sociólogo de la Universidad de California en Los Ángeles, tiene un esquema para decir, bueno, ¿cómo se evalúa lo democrático? Es decir, cómo piensan
lo democrático en determinadas circunstancias la ciudadanía. ¿Qué valoración hacen de las instituciones, de las motivaciones y de las relaciones? Ese es su esquema, ¿no? Para valorar un argumento democrático por fuera del campo de la lógica, ¿sí? Sino desde un campo, si son relaciones sociales, si nosotros somos los que evaluamos, o sea, la ciudadanía no tiene por qué saber necesariamente de la lógica formal. Y no obstante, un argumento puede pasar o no la valoración democrática, tanto desde un punto de vista formal como desde un punto de vista cultural. Y entonces, instituciones, motivaciones y relaciones en las decisiones, en la instrumentación, en las acciones. Entonces, ¿cómo se valora por parte de la población estas tres en una política, en una decisión, en una ley específica? Es difícil, obviamente, saberlo de manera intuitiva. No, no es que podríamos hacer entrevistas, o sea, metodológicamente, ¿cómo le hacemos para saber esta valoración de instituciones, motivaciones y relaciones? ¿No? Podríamos hacer grupos de enfoque, ¿no? O podríamos hacer entrevistas, pero él a lo que se constriñe no es analizar las opiniones que se vierten en los medios de comunicación. Y dice, normalmente vamos a encontrar que hay dos polos, ¿no? Dos polos. O sea, hay valoraciones sobre las instituciones, motivaciones y relaciones que las van a valorar como democráticas o no, dependiendo de cómo se entienda un símbolo democrático específico. O algo concreto, ¿no? Para no quedarme así en el plano nada más género o el plano abstracto. Entonces, una decisión determinada, vamos a poner el ejemplo de la reforma electoral. Dice, las sociedades contemporáneas, a pesar de la modernidad, ¿no? A pesar de la complejidad, a pesar de los distintos sectores, normalmente tienden a haber opiniones encontradas y normalmente se asocian en dos grupos, ¿no? Entonces, la reforma electoral, ¿cómo valoran las personas que están a favor y que sostienen que es democrática? Pues valoran las instituciones como las decisiones que tomaron fueron horizontales, fueron informadas, sus motivaciones es construir. No estoy diciendo que no sé, estoy diciendo cómo lo evalúan. Sus motivaciones fueron democráticas, construir, reforzar la idea de democracia, ¿sí? Y entonces las relaciones que procuran son igualmente democráticas porque producen, ¿no?, formas democráticas distintas en donde lo más importante para quienes están a favor del electoral es la mayoría. El símbolo democrático por excelencia, eso léanlo, o sea, eso es muy claro, esa parte, es un ejemplo. Desde luego, estoy haciendo el ejemplo sin haber hecho el estudio empírico, ¿no? Y yéndome a las editoriales de los periódicos, pero más o menos en redes sociales podemos ver que se mueven en ese plan. Entonces, produce relaciones sociales democráticas. Sí, inclusive la evaluación que hacen de las instituciones, motivaciones y relaciones sociales existentes, las que quieren quitar, es porque ninguna la valora democrática, ¿no? No necesito decir qué dicen del INE y del tribunal para saber qué dicen. Y cuáles son las motivaciones, en todo caso, para quienes defienden. Ahí está esta valoración, ¿no? No estoy diciendo que esté de acuerdo, ahí está. Y mal haríamos pues no tiene razón, está loco. Y con acciones que se han construido ahí, dicen, pues es que son parte de un acuerdo. No tengo que referirme específicamente a qué dice, pero hay una valoración en donde el símbolo por excelencia es la mayoría. Y dicen, es que, claro, nos quieren quitar, o nos han quitado a la mayoría, y no es son en algunos sentidos, tampoco. Le han quitado a la mayoría el poder de decisión, lo que hace cierto. Le han quitado el poder de decisión. Con ello no quiere decir que deba de tenerlo siempre, pero creo que sí se ha recortado. En esa parte, yo sí estaría un poco más de acuerdo con que las mayorías tendrían que implicar un poco más de lo que. Pero bueno, el símbolo democrático. Quienes defienden, en cambio,
dicen no, las instituciones funcionan bien, los votos se cuentan bien, eso nadie lo puede negar, eso sí es cierto, ¿no? Han producido pluralidad, también es cierto, ¿no? Es más, la pluralidad ha venido más de las resoluciones del INE y del tribunal que de los partidos políticos, ¿sí? Las motivaciones son, o sea, en la subsistencia, son que siga ensanchándose la esfera democrática para producir relaciones, ¿sí? ¿Cuál es el símbolo democrático de las instituciones? La democracia como institución y la otra la democracia como mayorías, ¿sí? Por eso yo decía, son marcos teóricos enfrentados. Cada uno va construyendo su argumento con base en estas valoraciones. No estoy hablando de argumentos policiales, estoy hablando de la ciudadanía, de la opinión pública, que traspasa a la esfera de la decisión judicial. La esfera de la decisión judicial, ya habíamos dicho, ¿no? En términos sociológicos, responden a la pregunta: ¿por qué esta ley? ¿Por qué esta acción? ¿Por qué esta política pública? Eso no democrática en términos de lo que la Constitución establece. Y la doctrina principalista, en qué principios se basan y por qué esos principios son fundamentales para un orden democrático constitucional. Ese es el argumento técnico, este es el argumento ciudadano, de opinión pública, ¿no? ¿Y qué dicen esas mismas personas con relación a instituciones, motivaciones y relaciones de la reforma? Instituciones, destruirlas, ¿no? Y algo hay de eso, igual de quitarle funciones, y los otros defienden, es que cuesta muy caro. O sea, hay choques, hay conflicto. Volvemos a esto, ¿no? Volvemos acá, hay conflicto por definir lo democrático. Eso no está mal. No necesariamente quiere decir que ese conflicto sea legítimo y que el resultado vaya a ser democrático. Por eso es que tenemos poderes judiciales que lo arreglan en torno a valores y decisiones de la Corte que dicen, no inventes, ¿no? No creen que es el proceso democrático. A mí, el proceso legislativo, sinceramente, que me entraran, porque habría mucho que decir con relación a, ¿no?, argumentos en torno a, ahorita vamos otra vez seguimos con este análisis, ¿no?, del esquema, ¿sí?, y del argumento constitucional democrático, de algunas de las relaciones que se procuran o se procurarían para efectos electorales en la reforma. Entonces, ¿qué dicen? No, destruir la institución. Y otros dicen, no, es adelgazar, porque cuesta muy caro. Yo haría mi valoración ahí de, pues sí, cuesta muy caro, pero sé los resultados gracias a que tiene un cuerpo profesional. Motivaciones. Las motivaciones, ahí creo que de pronto caen en el terreno de la exageración. Quieren construir una, ya muy llevado al extremo, dicen construir una dictadura. Los otros dicen, quieren permanecer en el poder. Pues sí, cualquier político querría eso, ¿no? O sea, no podemos acusar a ningún partido político, a ningún proyecto político, es más, de querer permanecer en el poder. Sí, pero bueno, las naciones dicen, no, es que lo que van a producir son mayorías tiránicas, ¿no? En donde otra vez, sí, bueno, pero vamos a esto, ¿no? Vamos a la parte del argumento judicial con relación a esto, porque yo les decía, me hubiera gustado que la Corte entrara al fondo del asunto, porque vamos a pensar instituciones, motivaciones y relaciones con el argumento central como símbolo democrático, como marco teórico, argumento que es tanto jurídico como político, que defendían, defendido para algunos de los componentes de la reforma, que es la libertad de expresión. No limita la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan hacer evidentes sus preferencias políticas. Y que dicen, bueno, es que el símbolo democrático es la posibilidad de que todos hablen y de que todos digan. ¿Cuál es el problema? Ya no desde este punto de vista de esta valoración, sino desde el punto de vista jurídico, pues vamos a los valores. ¿Cuál es un valor central para la competencia electoral? La equidad. ¿Cómo se afectaría la equidad en la contienda?
como que no tendrían las personas que no estuvieran en el gobierno a cualquiera de los niveles la misma posibilidad de responder. Y si dijimos que la democracia como argumentación es un estándar que tiene, entre otras características, la posibilidad de contraargumentar, pues si yo no tengo la posibilidad de contraargumentar porque no estoy en el mismo plano, en un momento de competencia electoral donde el valor central de la competencia electoral, por eso digo que tiene varios componentes esto de la competición y la democracia, pero en la competencia electoral la idea de la equidad es que tengan las mismas posibilidades de dar su mensaje. La equidad es general porque los ejercicios probabilísticos juegan en otro campo. No es que tengan todos la misma probabilidad de ganar, porque no es cierto. Depende del partido, depende de su fuerza, depende del candidato, pero sin posibilidad de mandar su mensaje y de contestarlo. Si se altera esa relación, se desequilibra. Y en el plano político electoral, la cuestión es que el valor central político electoral estricto, partidos políticos, candidatos, coaliciones, pues tengan las mismas posibilidades de mandar su mensaje y de contestar. Si hay un funcionario público que tiene a su alcance, ¿no?, a los medios de comunicación, que tiene a su alcance su cargo mismo, que le permite ir a otros lugares, que le permite presentarse, que le permite dar entrevistas, y que diga, yo soy favorable a esta opción política, está desequilibrando en detrimento de aquel que no tiene, de aquel partido, coalición, candidato, que no tiene ese apoyo. No funciona igual en todos lados, desde luego. Esto tiene que ver con esta historia política. O sea, todos estos esquemas y todo esto, no pensemos que no va de la mano con la historia política nacional. Lo que pasa es que en nuestro sistema, una de las tantas características del el autoritarismo electoral que dijo, elecciones, había cargos, había parlamento, composición, partidos, pero no había respeto a la popular, se podía formar libremente. Pues era la inequidad. Entonces, a nosotros nos importa particularmente cuidar la equidad y entonces muchas cosas no pasa en todos lados, pues así, ¿no? Estados Unidos, el presidente de la República, bien puede dar su preferencia y decir, sí, vote por Hillary, en su momento Obama, yo por Hillary Clinton. Los medios de comunicación pueden ser explícita su preferencia electoral. Aquí se cuidan mucho. Por múltiples razones, pero también para hacernos creer, esto sí es una cosa de hacernos creer que son neutrales, nunca son. Pero bueno, entonces es cómo se insertan en la discusión, ¿sí? Y qué valor hacen referencia. Entonces a mí me ha gustado por eso que le entraran, porque el argumento ya para decir, ¿por qué no procura relaciones sociales democráticas en donde el valor es la equidad? ¿Sí? Bueno, yo hasta aquí voy a llegar con la presentación, ¿no? Pero ahora quedo para preguntas, respuestas, comentarios, si los hubiera de quien los tuviese. Bien. Si no hubiera nada más, pues les agradezco por su asistencia, por su presencia, su atención, esperando que haya quedado claro, ¿no?, todas las dimensiones que tiene la democracia argumentativa y la argumentación en la democracia. No es solo construir argumentos democráticos en la judicatura, lo que es una parte. No es solo pensar que la democracia son normas, ¿no?, sino es todas las relaciones sociales que nos atraviesan, de las que somos parte, el ejercicio constante de legitimación, y entonces la democracia, decía, como un estándar para saber si la premisa, el resultado, la idea, procura o no pluralidad, equidad, diversidad y los valores propios, ¿no?, de los acuerdos democráticos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Les deseo que tengan un feliz miércoles.
Y bueno, que este diplomado les sea provechoso, si es que lo está haciendo. Y de mi parte, pues nada, gracias por su atención. Hasta la próxima. A la próxima, doctor. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Saludarlo.